La silla de la cabecera está vacía. Mi silla. Es Nochebuena y mi marido Javier está de pie junto a esa silla con una mujer que no soy yo. Lara, vestido rojo, 4 meses de embarazo. Valentina, dice mi suegra Pilar sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Te presento a la nueva señora de esta casa. Por fin un heredero. Algo que tú nunca pudiste darnos. Lara se sienta en mi lugar y acaricia la mesa que yo pagué. El árbol que yo decoré. La casa que compré con mi dinero. Javier no se atreve a mirarme. Después de Año Nuevo hablamos del divorcio. Murmura. Todos esperan que me derrumbe. Pero lo único que siento es la misma calma fría que tengo antes de cerrar una adquisición hostil. Porque mientras ellos planeaban esta emboscada navideña, yo ya había vaciado las cuentas, cambiado las escrituras, y mi regalo de Navidad para ellos está esperando dentro de la caja fuerte del despacho. Statry, si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia familia, dale like y escríbeme desde qué país me ves. Lo que encontraron en esa caja fuerte les arruinó la Navidad para siempre. Pero para que entiendas cómo llegué a este momento, necesitas conocer mi historia. Necesitas saber quién soy realmente y por qué tengo el poder de destruir a estas personas con una sola llamada telefónica. Me llamo Valentina Herrera. Tengo 36 años. Y hace 8 años cometí el error más grande de mi vida. Abandoné todo lo que era por un hombre que nunca me mereció. Antes de conocer a Javier, yo era directora financiera de una de las multinacionales más importantes de Valencia. A los 28 años, ya ganaba más dinero del que mis padres habían visto en toda su vida. Tenía un apartamento propio en el centro de la ciudad, un coche que había comprado con mi propio sueldo y una carrera que me prometía llegar a la cima del mundo corporativo. Mis padres eran personas humildes. Mi padre trabajaba como mecánico en un taller del barrio, con las manos siempre manchadas de grasa y el corazón siempre lleno de orgullo por su hija. Mi madre era costurera, de esas que trabajan desde casa haciendo arreglos para las señoras del vecindario. No teníamos dinero, pero teníamos dignidad. Y mis padres se aseguraron de que yo tuviera algo más valioso que cualquier herencia: educación. El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar, me decía mi padre cada vez que me veía estudiar hasta las 3 de la madrugada. El dinero va y viene, pero lo que aprendes se queda contigo para siempre. Tomé sus palabras muy en serio. Estudié economía en la Universidad de Valencia con una beca que cubría solo la matrícula. El resto, los libros, el transporte, la comida, lo pagaba trabajando de camarera los fines de semana y de cajera en un supermercado durante las vacaciones. Me gradué con honores, la primera de mi promoción. Y mientras mis compañeros de clase buscaban enchufes y contactos familiares para conseguir trabajo, yo conseguí el mío a base de puro mérito. El día que me nombraron directora financiera, llamé a mis padres llorando de alegría. Recuerdo la voz de mi padre quebrándose al otro lado del teléfono. «Lo conseguiste, mija. Lo conseguiste». Lo había conseguido. Contra todo pronóstico, contra todas las estadísticas que dicen que las niñas de barrios obreros no llegan a directivas de multinacionales, lo había conseguido. Y entonces conocí a Javier. Fue en una gala benéfica organizada por la Fundación de Empresarios de Valencia. Una de esas fiestas donde la gente rica finge que le importan los pobres mientras beben champán que cuesta más que el salario mínimo mensual. Mi empresa había comprado una mesa para 10 personas, y como directora financiera me correspondía asistir. Recuerdo que no quería ir. Era viernes por la noche, había trabajado 60 horas esa semana, y lo único que deseaba era ponerme el pijama y ver una película en el sofá de mi apartamento. Pero mi jefe insistió. «Es importante para las relaciones públicas», me dijo. «Además, ¿quién sabe a quién puedes conocer? Si pudiera volver atrás en el tiempo, le diría que me dejara en paz. Le diría que ninguna relación pública vale lo que me costaron los siguientes 8 años. Le diría que a veces quedarse en casa viendo Netflix es la mejor decisión que puedes tomar. Pero no sabía nada de eso entonces. Así que me puse mi mejor vestido negro, uno que había comprado con mi primer bonus de Navidad, y fui a la gala. Javier era el hijo de una familia de bien de Valencia, los Mendoza. Apellido conocido, mansión en la playa, conexiones con la alta sociedad. Todo lo que yo no tenía. Era guapo, encantador, divertido. Sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial. «Eres diferente a todas las mujeres que conozco», me dijo esa primera noche, mientras bailábamos bajo las luces de una araña de cristal,
que probablemente costaba más que mi coche. No estás aquí por el dinero ni por las conexiones. Estás aquí porque te lo has ganado. Me sentí vista. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien de ese mundo me veía como una igual, no como una intrusa. Qué ingenua fui. El noviazgo fue un torbellino. Cenas en restaurantes exclusivos, viajes a París y Roma, joyas que yo nunca había soñado tener. Javier me trataba como una princesa. Y yo, la niña que había crecido contando monedas para comprar libros de texto, me dejé deslumbrar. Conocí a Pilar, su madre, 3 meses después de empezar a salir. Desde el primer momento supe que me odiaba. «Así que tú eres la chica de la que Javier no para de hablar», dijo, mirándome de arriba abajo como si fuera un vestido que no le convencía. «¿De qué familia eres?» «De ninguna que usted conozca, señora. Mi padre es mecánico». El silencio que siguió fue glacial. Pilar sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como el mármol. ¡Qué pintoresco! Pintoresco. Esa fue la palabra que usó para describir mi origen. Como si mi familia fuera una curiosidad turística, algo exótico que contemplar desde la seguridad de su mansión. Esa noche, mientras Javier me llevaba a casa, intenté hablar con él sobre lo que había pasado. «Tu madre no parecía muy contenta de conocerme». «Oh, no te preocupes por eso. Mamá es así con todo el mundo al principio. Ya verás, cuando te conozca mejor te adorará». No creo que el problema sea conocerme mejor, Javier. Creo que el problema es de dónde vengo. Él me tomó la mano y me miró con esos ojos que entonces me parecían sinceros y ahora sé que eran calculadores. «Valentina, lo que me importa eres tú, no tu apellido, no tu origen, no el trabajo de tu padre. Tú, la mujer brillante, trabajadora, increíble que eres. Y si mi madre no puede ver eso, es su problema, no el nuestro». Las palabras perfectas. Exactamente lo que necesitaba escuchar. Exactamente lo que me mantendría enganchada durante años. Lo que no sabía entonces era que Javier había tenido esa misma conversación con su madre antes de presentármela. «Es perfecta para lo que necesitamos», le había dicho según me enteraría años después. «Tiene dinero propio, una carrera estable, y es lo suficientemente ingenua como para creer que la amamos». Pilar había accedido a regañadientes. «Mientras resuelva nuestros problemas financieros, me da igual de qué barrio venga. Pero mantén las apariencias, Javier. No necesitamos que la gente piense que los Mendoza se han rebajado. Mantener las apariencias». Esa fue la misión de mi matrimonio desde el primer día. Pero yo no lo sabía. Yo solo veía a un hombre guapo que decía amarme y a una suegra difícil, pero supuestamente superable. Debería haberme ido en ese momento. Debería haber reconocido las señales de alarma. Pero estaba enamorada. Y el amor, cuando eres joven e ingenua, tiene la capacidad de cegarte ante las verdades más obvias. Javier me propuso matrimonio 6 meses después, en lo alto de la Torre Eiffel, con un anillo que costaba más que el apartamento de mis padres. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. La boda fue el evento social del año en Valencia. 400 invitados, un vestido diseñado especialmente para mí, una luna de miel de 3 semanas en las Maldivas. Todo pagado con mi dinero. Porque lo que nadie sabía, lo que Javier había ocultado cuidadosamente durante todo nuestro noviazgo, era que la fortuna de los Mendoza había desaparecido hacía años. Malas inversiones, deudas de juego del padre, un estilo de vida que no podían permitirse. Cuando me casé con Javier, yo era la única con dinero real. Mis ahorros de años de trabajo, más la herencia que me dejaron mis padres cuando murieron en un accidente de coche 2 años antes de la boda. 4.200.000 euros. Todo lo que mis padres habían conseguido ahorrar durante toda su vida, más el seguro de vida que habían contratado pensando en mi futuro. Recuerdo el día que el abogado me llamó para comunicarme la herencia. Estaba en mi oficina, revisando los balances del trimestre, cuando sonó el teléfono. «Señorita Herrera, tengo noticias sobre el testamento de sus padres. Mis padres habían muerto 3 semanas antes, en un accidente de coche en la carretera de Madrid. Un camionero se había quedado dormido al volante y los había arrollado. Murieron en el acto, según me dijeron los médicos. No sufrieron ellos. Pero yo llevaba 3 semanas sufriendo un dolor que no sabía que existía, un vacío en el pecho que no se llenaba con nada, una sensación de orfandad absoluta que me hacía llorar en los momentos más inesperados. Sus padres eran personas muy previsoras», continuó el abogado.
Tenían un seguro de vida que la nombra a usted como única beneficiaria. Además, hay una cuenta de ahorro con fondos considerables. ¿Cuánto?, pregunté, más por formalidad que por interés. El dinero no me importaba. Habría dado todo lo que tenía por una hora más con ellos. Aproximadamente 4.200.000 euros. Me quedé en silencio. Mis padres, el mecánico y la costurera del barrio, habían acumulado una fortuna sin que yo lo supiera. Años de trabajo, de sacrificio, de guardar cada céntimo para el futuro de su hija. Ese dinero era sagrado para mí. Era el último regalo de mis padres, la prueba tangible de su amor y su sacrificio. Cada euro representaba una hora extra en el taller, un vestido de novia arreglado a medianoche, una renuncia para que yo pudiera tener más. Y Javier lo sabía. Pilar lo sabía. Toda la familia Mendoza lo sabía. Ahora entiendo cómo se enteraron. La muerte de mis padres fue noticia en Valencia. El accidente aparecía en los periódicos locales, y alguien, probablemente algún conocido de Pilar que trabajaba en el sector legal, le informó de la herencia. Esa chica del departamento de finanzas acaba de heredar una fortuna de sus padres, debió de decirle. Está soltera y, según dicen, bastante vulnerable emocionalmente. Vulnerable. Esa era la palabra clave. No buscaban a una mujer fuerte, buscaban a una presa. Por eso me eligieron. No me casé con un hombre. Me casé con una familia de parásitos que vio en mí una fuente de ingresos disfrazada de esposa. Una viuda de padres con dinero y sin familia que la protegiera. Pero eso lo descubriría mucho más tarde, cuando ya fuera demasiado tarde. Los primeros años de matrimonio fueron extraños. Javier insistió en que dejara mi trabajo para dedicarme a la familia. Pilar lo apoyó con entusiasmo. Una señora de tu posición no trabaja, me decía con ese tono condescendiente que usaba para todo. Las mujeres Mendoza se dedican al hogar y a la sociedad. Yo tenía mis dudas. Mi carrera era mi identidad, mi independencia, todo lo que había construido desde la nada. Pero Javier fue convincente. Solo será temporal, mi amor, hasta que tengamos hijos. Después podrás volver a trabajar si quieres. Hijos. Esa fue la zanahoria que usaron para mantenerme atrapada. Dejé mi trabajo. Me mudé a la casa familiar de los Mendoza, una mansión en las afueras de Valencia que, por supuesto, pagué yo con el dinero de la herencia de mis padres. Y empecé a intentar quedarme embarazada. Meses de intentos, años de tratamientos, clínicas de fertilidad, inyecciones de hormonas, procedimientos invasivos que dejaban mi cuerpo agotado y mi espíritu destrozado. Nada funcionaba. Cada mes era el mismo ciclo de esperanza y devastación. 2 semanas de ilusión, de acariciarme el vientre imaginando lo que podría crecer dentro, de fantasear con la cara de mi bebé. Y después, el sangrado que llegaba como un verdugo puntual, destruyendo mis sueños una vez más. Javier se distanció físicamente de mí durante esos años. Al principio pensé que era porque le dolía tanto como a mí, que no soportaba verme sufrir. Ahora sé que simplemente había dejado de interesarle una vez que tuvo acceso a mi dinero. Las visitas a la clínica de fertilidad se convirtieron en mi rutina. Inyecciones de hormonas que me hacían llorar sin razón. Procedimientos dolorosos que me dejaban sin poder caminar durante días. Médicos que me miraban con lástima, como si fuera un caso perdido. Y Pilar, siempre Pilar, con sus comentarios venenosos. «Es culpa tuya», me dijo un día, después de otro resultado negativo. Estábamos en el salón de la mansión, ella tomando té de su taza de porcelana importada, yo conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Las mujeres de tu origen suelen tener problemas para concebir. Es genético. La miré sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Genético? ¿Mi origen? ¿Qué clase de pseudociencia clasista era esa? Mi madre había tenido 4 hijos sin ningún problema. Mi abuela había tenido 7. Las mujeres de mi familia eran fértiles como la tierra de la huerta valenciana. Pero no dije nada de eso. No dije nada. Estaba demasiado cansada, demasiado triste, demasiado convencida de que el problema era yo. Pilar continuó. Quizás deberías considerar otras opciones. Mi amiga Consuelo adoptó a una niña de Colombia. No es lo mismo que un heredero de sangre, claro, pero al menos tendrías algo que mostrar. Algo que mostrar. Como si un hijo fuera un trofeo. Como si la maternidad fuera una competencia que yo estaba perdiendo. Esa noche lloré durante horas en el baño.
con la ducha abierta para que nadie me oyera. Me miré en el espejo y vi lo que me estaba convirtiendo. Una mujer rota, sin identidad propia, cuyo único valor era su capacidad de procrear. Y estaba fallando incluso en eso. Lo que no sabía entonces era que Javier nunca se había hecho las pruebas de fertilidad, que el médico que nos atendía era amigo de la familia y había accedido a culparme a mí de todo, que el problema no era mío, era de él, pero eso también lo descubriría más tarde. Mientras tanto, mi vida se reducía a intentar cumplir una función que mi cuerpo supuestamente no podía realizar, y con cada mes que pasaba, con cada prueba negativa, mi valor en aquella casa disminuía. «Eres como una yegua que no puede parir», me dijo Pilar una vez, en una de sus muchas crueldades casuales. «¿Para qué sirves exactamente?» «Para pagar las facturas», quise responderle. «Para mantener el estilo de vida al que estás acostumbrada. Para financiar los coches de tu hijo, las joyas que llevas, las vacaciones que te permites». Pero no dije nada. Nunca decía nada. Porque el amor que sentía por Javier, o lo que creía que era amor, me mantenía atada a aquella casa como una prisionera voluntaria. Los años pasaban y yo me convertía cada vez más en una sombra de la mujer que había sido. La directora financiera brillante, la joven ambiciosa que había conquistado el mundo corporativo, había desaparecido. En su lugar quedaba una esposa sumisa que pasaba los días organizando cenas para los amigos de su suegra y fingiendo que todo estaba bien. A veces, por las noches, me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba Valentina? ¿Dónde estaba la chica que había trabajado 3 empleos para pagarse la universidad? ¿Dónde estaba la mujer que había llegado a directora financiera antes de los 30? Se había perdido. En algún lugar entre las cenas de sociedad y los tratamientos de fertilidad, entre las críticas de Pilar y las ausencias de Javier, Valentina había desaparecido. Y en su lugar había quedado nada. Hubo momentos, durante esos años oscuros, en los que pensé en irme. Momentos de claridad fugaz en los que veía mi situación con ojos objetivos y me preguntaba qué demonios estaba haciendo. Una vez, después de una cena particularmente humillante, donde Pilar había pasado toda la noche haciendo comentarios sobre mi incapacidad delante de sus amigas, hice la maleta. Era de madrugada. Javier dormía en la habitación de invitados, como hacía cada vez más a menudo. Guardé mi ropa, mis documentos, las pocas cosas que todavía sentía mías. Llegué hasta la puerta. Tenía la mano en el pomo. El coche estaba en el garaje, con las llaves en el contacto. Podía irme. Podía desaparecer. Pero no lo hice. ¿Por qué? Todavía me lo pregunto. Quizás porque no tenía a dónde ir. Quizás porque el poco orgullo que me quedaba no me permitía admitir que mi matrimonio había sido un error. Quizás porque, a pesar de todo, todavía creía que las cosas podían mejorar. O quizás simplemente porque no quedaba suficiente de mí para tomar esa decisión. Deshice la maleta. Volví a la cama. Y pasé el resto de la noche mirando el techo, odiándome por mi cobardía. A la mañana siguiente, Pilar me encontró desayunando en silencio y sonrió con esa satisfacción de serpiente que la caracterizaba. «Tienes mala cara, Valentina. ¿No dormiste bien?» «Dormí perfectamente, gracias». «Qué bueno. Esta tarde tenemos el té con las señoras del club. Ponte algo decente. No quiero que piensen que mi nuera no sabe vestirse». Asentí y seguí comiendo mi tostada. La mujer que había estado a punto de irse la noche anterior ya no existía. La había enterrado con la maleta vacía. El cambio empezó hace 2 meses, de la forma más inesperada. Estaba revisando los extractos de la tarjeta de crédito, algo que hacía rutinariamente porque Javier siempre se olvidaba de controlar los gastos. Fue entonces cuando vi una compra extraña. 600 euros en una tienda de ropa de bebé. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería posible? ¿Acaso Javier me estaba preparando una sorpresa? ¿Había encontrado a algún especialista nuevo? ¿Había recibido buenas noticias que quería darme de forma especial? Llamé a la tienda fingiendo ser una empleada del banco que verificaba transacciones sospechosas. «Sí, claro», me dijo la dependienta. «Esa compra la hizo un caballero. Compró un conjunto completo de canastilla, todo en tonos neutros porque todavía no saben el sexo. Su pareja estaba con él, una chica rubia muy guapa. Parecían muy emocionados. Una chica rubia». Colgué el teléfono con las manos temblando. Pero no de dolor, de rabia. Los días siguientes fueron de investigación meticulosa. La directora financiera que había sido,
La mujer analítica que dormía bajo capas de sumisión despertó con una furia silenciosa. Contraté a un detective privado, uno de los mejores de Valencia según mis investigaciones en Internet. Se llamaba Marcos, un hombre de 50 y tantos años con cara de no sorprenderse por nada. «Señora, llevo 30 años en este negocio», me dijo en nuestra primera reunión, en una cafetería discreta del centro. «He visto de todo, pero necesito que me diga exactamente qué quiere saber. Todo. Quiero saber dónde va mi marido cuando dice que está trabajando. Quiero saber con quién habla, a quién ve, qué hace con su tiempo. Y sobre todo, quiero saber quién es la mujer rubia que compró ropa de bebé con él». Marcos no parpadeó. «¿Tiene presupuesto para una investigación completa?» «El dinero no es problema». Esa fue la primera vez en años que dije esas palabras y me sentí poderosa al decirlas. El dinero no es problema, porque el dinero era mío. Siempre había sido mío. Y aunque Javier lo hubiera manipulado y movido, yo todavía tenía recursos que él desconocía. Marcos se puso a trabajar inmediatamente. Me enviaba informes diarios a un correo electrónico secreto que creé específicamente para esto. Cada día, la imagen de mi matrimonio se volvía más clara y más oscura. El detective me entregó su informe completo una semana después. Lara Gómez, 28 años, secretaria en la empresa de un amigo de Javier. Llevaban viéndose 18 meses. Estaba embarazada de 4 meses. 18 meses. Mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad, mientras lloraba cada mes por no poder darle un hijo, mientras me culpaba a mí misma por mi supuesta incapacidad, mi marido estaba embarazando a otra mujer. Y había más. El informe incluía copias de mensajes entre Javier y su madre, mensajes donde planeaban cómo deshacerse de mí una vez que Lara diera a luz. Marcos había conseguido acceso a las conversaciones de WhatsApp de Javier. No me preguntes cómo. No quise saberlo. Solo sé que lo que leí en esas páginas confirmó todo lo que había sospechado y mucho más. «Mamá, tenemos que ser cuidadosos», escribía Javier. «Valentina es más lista de lo que parece. Si sospecha algo, podría complicar las cosas. Por favor, Javier. Esa mujer está demasiado ocupada intentando quedarse embarazada para darse cuenta de nada. Además, lleva años sin trabajar. ¿Qué va a hacer? ¿Volver a ser directora financiera? Ya no tiene contactos, no tiene experiencia reciente, no tiene nada. Tienes razón, pero prefiero ser precavido. Cuando nazca el bebé presentaremos a Lara a la sociedad. Para entonces Valentina ya estará fuera de la casa. Si se pone difícil, la amenazamos con quedarnos con todo. De todas formas, el dinero está a nombre de Javier. ¿Y si quiere pelear legalmente? ¿Con qué dinero va a pelear? Su familia no tiene un céntimo, y los abogados buenos son caros. La desgastaremos hasta que se rinda». Había más mensajes, decenas de ellos. Conversaciones donde se burlaban de mí, donde planificaban mi expulsión como si fuera un inquilino moroso, donde se repartían mis posesiones como buitres alrededor de un cadáver. Esa última frase me heló la sangre. El dinero está a nombre de Javier. Revisé todos nuestros documentos financieros esa misma noche, y lo que encontré me dejó sin aliento. Durante los 8 años de matrimonio, Javier había ido transfiriendo sistemáticamente mis fondos a cuentas a su nombre. Poco a poco, mes a mes, sin que yo me diera cuenta. La herencia de mis padres, mis ahorros, todo había ido pasando a su control. O casi todo. Porque había algo que Javier no sabía. Algo que yo había hecho años atrás, cuando todavía era la Valentina inteligente que no confiaba del todo en nadie. Cuando mis padres murieron y recibí la herencia, aparté una parte en una cuenta separada. Una cuenta en Suiza, a mi nombre únicamente, que nunca había mencionado a nadie. Era mi fondo de emergencia, mi seguro contra lo inesperado. 1 millón de euros que Javier nunca supo que existían. Y ahora, con esa información en mis manos, empecé a planear mi venganza. Las semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida. Durante el día seguía siendo la esposa perfecta, la nuera obediente, la mujer invisible que todos creían conocer. Pero por las noches, Valentina resucitaba. Contraté a un abogado especializado en derecho matrimonial, uno de los mejores de España, y le pagué con dinero de mi cuenta suiza para que Javier no pudiera rastrear nada. «Señora Herrera», me dijo después de revisar todos los documentos, «tengo buenas y malas noticias. Empiece por las malas. Su marido ha sido muy hábil moviendo los fondos. Legalmente, recuperar ese dinero va a ser difícil y llevará tiempo. ¿Y las buenas?
que la casa, los coches y todas las propiedades inmobiliarias están a su nombre. Su marido cometió el error de no cambiar las escrituras, probablemente porque no quería pagar los impuestos de transferencia. Sonreí por primera vez en meses. La casa era mía. La mansión donde Pilar se pavoneaba como si fuera una reina, donde Javier planeaba instalar a su amante, estaba legalmente a mi nombre. ¿Qué más puedo hacer?, pregunté. El dinero que está en cuentas conjuntas. Legalmente puede retirarlo. No es técnicamente ilegal mientras sigan casados. Esa misma semana abrí una cuenta numerada en Zurich a través de un banco privado que me recomendó mi abogado. El proceso fue sorprendentemente sencillo para alguien con mi experiencia en finanzas. Solo necesité viajar un día a Suiza, supuestamente para visitar a una amiga de la universidad que vivía en Ginebra. Javier ni siquiera preguntó detalles. Estaba demasiado ocupado con Lara, según los informes de Marcos, que me seguía enviando actualizaciones diarias. Y empecé a transferir. No todo de golpe. Eso habría levantado sospechas. Poco a poco, día tras día, fui vaciando las cuentas que Javier creía controlar. Usé todas las técnicas que había aprendido en mis años como directora financiera. Transferencias pequeñas que no activaban alertas. Movimientos disfrazados como pagos a proveedores ficticios. Retiros en efectivo que depositaba en mi cuenta suiza durante viajes cortos que justificaba como visitas al spa o tardes de compras. Javier nunca revisaba los extractos bancarios. ¿Por qué lo haría? Confiaba en que el dinero siempre estaría ahí, esperándole, como había confiado en que yo siempre estaría ahí, esperándole. Pero los tiempos de esperar habían terminado. Para el 23 de diciembre, había transferido 3.800.000 euros a Suiza. Casi todo lo que quedaba en las cuentas españolas. Todo lo que quedaba de la herencia de mis padres. Todo lo que Javier creía que era suyo. Todo lo que iban a usar para financiar su nueva vida con Lara y el bebé que supuestamente era de él. Estaba de vuelta en mis manos, donde siempre debió estar. El día de Nochebuena, preparé mi maleta. Una maleta pequeña, con lo esencial. Ropa para una semana, mi portátil, los documentos importantes que había ido reuniendo durante las últimas semanas. También guardé los pocos objetos de valor sentimental que me quedaban. La alianza de boda de mi madre, un reloj de bolsillo de mi padre, y una fotografía enmarcada de los tres juntos, tomada el día de mi graduación universitaria. No pesaban casi nada, pero significaban todo. Dejé atrás las joyas que Javier me había regalado durante el noviazgo. Diamantes, perlas, oro. Todo muy caro, todo muy vacío. No quería nada que me recordara a él. La única joya que me llevé fue un colgante de plata que mi madre me regaló cuando conseguí mi primer trabajo. Era pequeño, sencillo, con una pequeña piedra azul en el centro. «Para que nunca olvides de dónde vienes», me dijo cuando me lo puso al cuello. Lo había guardado en un cajón durante años porque Pilar lo consideraba demasiado modesto para las cenas de sociedad. Ahora volvía a ponérmelo, y no pensaba quitármelo nunca más. Mientras hacía la maleta, me permití un último recorrido por la casa. La cocina donde había preparado cientos de comidas que nadie me agradeció. El salón donde había organizado decenas de fiestas que nunca disfruté. El dormitorio donde había llorado tantas noches. No sentí nostalgia, solo alivio. Coloqué en la caja fuerte del dormitorio, la misma caja fuerte donde Javier guardaba sus cosas más valiosas. Mi regalo de Navidad para él, un cartón de embarque. Valencia a Zurich, vuelo de las 10 de la noche, un extracto bancario impreso. Saldo, 0 euros y 0 céntimos. Y una nota escrita a mano. El dinero siempre fue mío. La casa también. Tienen 30 días para desocupar. Feliz Navidad. También hice una última cosa. Llamé a la compañía eléctrica y al gas, y cancelé los suministros por impago. El corte estaba programado para las 9 de la noche del 24 de diciembre. Fue una conversación breve y eficiente. «Buenos días. Llamo para cancelar el servicio en la calle. ¿Motivo de la cancelación, señora? Impago. Ya no resido en esa dirección y no tengo intención de pagar facturas de un inmueble que no uso». «Entendido. El corte se programará para mañana a las 21 horas. ¿Desea que enviemos notificación a los ocupantes?» «No será necesario. Ellos ya saben que tienen que irse». Colgué con una sonrisa. Era mentira, por supuesto. Ellos no sabían nada, pero lo sabrían pronto, justo a tiempo para el postre. Y ahora aquí estamos, en el comedor de mi casa,
con Lara sentada en mi silla y Pilar sonriendo como si hubiera ganado la guerra. No saben que la guerra terminó hace semanas, y que ellos perdieron. Tienen razón, digo, rompiendo el silencio. Mi voz suena tranquila, casi alegre. Yo también tengo un regalo para ustedes. Pilar frunce el ceño. Javier por fin me mira, con una mezcla de confusión y algo parecido al miedo. ¿Un regalo?, pregunta Pilar. ¿De qué hablas? Está en la caja fuerte del dormitorio. El código es el cumpleaños de mis padres. Javier lo sabe. Me levanto de la mesa con calma. Camino hacia el armario del recibidor donde guardé mi maleta esta mañana. ¿A dónde crees que vas?, pregunta Pilar, su voz cargada de desprecio. Al aeropuerto. Mi vuelo sale en 2 horas. ¿Tu vuelo? ¿Qué vuelo? No respondo. Simplemente tomo mi maleta, mi bolso, mi abrigo. Valentina, no puedes irte así, dice Javier, levantándose de su silla. Tenemos que hablar del divorcio, de los bienes, de... Todo lo que necesitas saber está en la caja fuerte, Javier. Feliz Navidad. Y salgo por la puerta. El aire frío de diciembre me golpea la cara como una bofetada revitalizante. El taxi que reservé esta mañana me espera en la entrada, con el motor en marcha. Al aeropuerto, por favor, le digo al conductor mientras subo. Mientras el coche se aleja de la mansión, miro por la ventana trasera. Las luces de la casa brillan cálidas y acogedoras, como el escenario perfecto de una postal navideña. No voy a extrañar nada de eso. El vuelo a Zúrich es tranquilo. Me siento en primera clase, algo que no me había permitido en años, porque Javier consideraba que era un desperdicio de dinero. De mi dinero, por supuesto. Pido una copa de champán y brindo en silencio con mi reflejo en la ventanilla. Por Valentina, por la mujer que fui y que casi olvido cómo ser. Por la niña de barrio obrero que llegó a directora financiera. Por la hija de un mecánico y una costurera que tuvo el valor de empezar de nuevo. Por mis padres, que me enseñaron que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte. Tenían razón, pero también me enseñaron otra cosa, que el dinero, cuando es tuyo de verdad, tampoco te lo puede quitar nadie. Me imagino la escena en la mansión mientras el avión despega. Javier subiendo las escaleras hacia el dormitorio, probablemente después de que Pilar le haya ordenado ir a buscar el regalo que mencioné. Sus pasos resonando en el silencio de la casa. Cada escalón un paso más cerca de la verdad que va a destruir su mundo. Quizás está pensando que les he dejado alguna joya, algún documento firmando mi renuncia a todo, una última muestra de la esposa sumisa que creían conocer. Quizás incluso está sonriendo, felicitándose por lo bien que ha salido todo. Llegando al dormitorio que compartimos durante 8 años. La cama donde fingí dormir tantas noches mientras lloraba en silencio. El tocador donde me maquillaba para ocultar las ojeras de las lágrimas. El armario donde ya no queda ninguna de mis cosas porque las empaqueté cuidadosamente durante la última semana. Abriendo la caja fuerte con el código que conoce de memoria. El cumpleaños de mis padres, 15 de marzo y 22 de agosto. El único código que nunca cambié porque era lo único sagrado que me quedaba de ellos. Encontrando el interior casi vacío. Solo 3 cosas donde antes había documentos, joyas, efectivo. Un cartón de embarque. Valencia a Zúrich. Vuelo de las 10 de la noche. Asiento 2A. Un extracto bancario impreso en papel del banco. Saldo. 0 euros y 0 céntimos. La línea final subrayada en rojo. Y una nota escrita a mano, con la caligrafía pulcra que aprendí de mi madre. Leyendo las palabras una y otra vez, sin poder creerlas. Su cerebro intentando procesar lo que sus ojos le están diciendo, rechazando la realidad, buscando otra explicación que no existe. El dinero siempre fue mío. La casa también. Tienen 30 días para desocupar. Feliz Navidad. Bajando las escaleras con las piernas temblando. Cada escalón ahora un descenso al infierno. Mostrándole el extracto a Pilar. Viendo cómo la cara de su madre pasa de la confusión al horror, del horror a la rabia, de la rabia al pánico. ¿0 euros? Puedo imaginar a Pilar gritando, su voz rompiendo el silencio festivo de la casa. ¿Cómo es posible? Había casi 4 millones en esas cuentas. No lo sé, mamá. No lo entiendo. Tiene que haber un error. ¡Un error! Javier, esto no es un error. Esa mujer nos ha robado. Pero no les he robado nada. Solo he recuperado lo que era mío, lo que siempre fue mío.
Lara mirándolos a los dos, sin entender qué está pasando. Su mano en el vientre, el futuro que le habían prometido desmoronándose ante sus ojos. Javier, ¿qué significa esto? Me dijiste que eras rico. Me dijiste que íbamos a vivir en esta casa. Lara, cálmate. Tiene que haber una explicación. Valentina, no puede haber... ¿Qué no puede haber qué? Mira el extracto, Javier. 0 euros. Y dice que la casa es suya. Y entonces, justo en ese momento, las luces se apagan. Toda la casa queda a oscuras. El árbol de Navidad que decoré con tanto cuidado se convierte en una sombra amenazante. Los candelabros que compré en Milán dejan de parpadear. La calefacción se detiene con un último suspiro. ¿Qué está pasando?, gritaría Lara, probablemente agarrándose el vientre como si eso pudiera protegerla de la oscuridad. Pilar buscando a tientas su teléfono, maldiciendo en la oscuridad, tropezando con los muebles que no puede ver. Javier marcando el número de la compañía eléctrica con dedos temblorosos. La voz automatizada informándole de que el servicio ha sido cancelado por la titular del contrato, que no hay posibilidad de reconexión hasta después de las fiestas. En plena Nochebuena, con una embarazada en la casa, sin calefacción, sin luz, sin la menor idea de cómo solucionar el problema, y sin un céntimo en el banco para pagar un hotel. La sonrisa que se dibuja en mi cara mientras el avión alcanza la altitud de crucero es la más genuina que he tenido en años. Una sonrisa de liberación, de justicia, de victoria. Aterrizo en Zúrich a medianoche. Afuera nieva suavemente, los copos blancos cayendo sobre una ciudad que parece sacada de un cuento de hadas. El aeropuerto está casi vacío. La mayoría de la gente está en casa, celebrando la Nochebuena con sus familias, abriendo regalos y comiendo pavo. Yo estoy sola en un país extranjero, con una maleta pequeña y 4 millones de euros en una cuenta suiza. Debería sentirme triste, debería sentirme sola, perdida, asustada, pero no siento nada de eso. Lo que siento es paz, una paz profunda y silenciosa que no había experimentado en años. La paz de saber que tomé la decisión correcta. La paz de saber que ya no tengo que fingir, que ya no tengo que complacer, que ya no tengo que ser invisible. Tomo un taxi hasta el hotel que reservé. El conductor es un hombre mayor, con barba blanca y ojos amables. Me desea feliz Navidad en alemán, y yo le respondo con mi alemán básico, aprendido con Duolingo durante las madrugadas de insomnio. Frohe Weihnachten, le digo. Y él sonríe como si le hubiera regalado algo valioso. El hotel es una suite pequeña pero elegante, con vistas al lago. La cama es enorme, con sábanas blancas y almohadas mullidas. Hay una chimenea eléctrica que parpadea con luz anaranjada y una mesa junto a la ventana donde puedo ver la nieve caer sobre Zúrich. Será mi hogar durante los próximos meses, mientras decido qué hacer con el resto de mi vida. Porque por primera vez en 8 años, el resto de mi vida es mío. Me quito los zapatos, me sirvo una copa de vino del minibar y me siento junto a la ventana. Afuera, las campanas de alguna iglesia lejana anuncian la medianoche. Es Navidad, mi primera Navidad libre. Me siento junto a la ventana con una taza de té, mirando la nieve caer sobre Zúrich, y repaso mentalmente todo lo que me espera. Mañana, día de Navidad, el abogado de Javier intentará contactarme. No responderé. Pasado mañana, Pilar probablemente intente usar sus contactos para localizarme. No me encontrará. En algún momento de la próxima semana, Javier descubrirá que la casa está a mi nombre y que tiene 30 días para irse. Intentará negociar, amenazar, suplicar. No servirá de nada. Porque el dinero ya está seguro en Suiza, fuera del alcance de cualquier tribunal español. Porque la casa la venderé desde aquí, a través de mi abogado. Porque no tengo la menor intención de volver a poner un pie en Valencia. Las semanas siguientes confirman todas mis predicciones. Javier me bombardea con llamadas y mensajes que no respondo. Mi teléfono vibra constantemente con notificaciones que leo pero nunca contesto. Sus textos van evolucionando de manera predecible. Primero son amenazantes, después suplicantes, finalmente desesperados. Valentina, esto es un error. Podemos solucionarlo. Llámame. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con nuestro dinero? Mi abogado dice que esto es ilegal. Te voy a denunciar. Por favor, necesito hablar contigo. Lara está muy nerviosa. Valentina, responde. Por favor, te lo suplico. Mi madre ha tenido que irse a casa de su hermana. No tiene dónde vivir. ¿Estás contenta ahora? He tenido que vender el coche.
El Porsche que tanto te gustaba. ¿Era eso lo que querías? No puedo pagar la hipoteca del apartamento de Lara. Nos van a echar a la calle. Te lo suplico. Devuélveme aunque sea parte del dinero. Pensaré en el bebé. El bebé. Esa fue la única vez que sentí una punzada de culpa. Pero duró poco, porque ese bebé no era mío, no era mi responsabilidad, y su padre había elegido traerlo al mundo mientras me mentía y me robaba. No respondo a ninguno de los mensajes. Después de un mes, los mensajes se vuelven más erráticos. Llegan a cualquier hora del día y de la noche. Puedo imaginar a Javier bebiendo, solo en algún apartamento alquilado, escribiéndome en la oscuridad de la madrugada. ¿Por qué me hiciste esto? Te amaba. Mi madre tiene razón. Siempre supo que no eras de fiar. Espero que seas feliz. Espero que te pudras en Suiza. Perdóname. Por favor, perdóname. El perdón. La última herramienta de los manipuladores, cuando ya han agotado todas las demás. Pedir perdón no cuesta nada. Pero el perdón no borra 8 años de humillaciones. No devuelve la carrera que abandoné. No repara la identidad que perdí. No respondo a ninguno. A través de mi abogado, me entero de los detalles de lo que pasó después de mi partida. La noche de Nochebuena, sin luz ni calefacción, fue caótica. Javier tuvo que llevar a Lara a un hotel, pero descubrió que todas sus tarjetas de crédito estaban canceladas. Acabaron pasando la noche en casa de unos amigos, hacinados en un sofá-cama. Pilar sufrió lo que ella misma describió como un colapso nervioso, cuando se dio cuenta de que no solo había perdido la casa, sino también el acceso al dinero que creía controlado. La reina del té de las 5, la anfitriona de las mejores cenas de Valencia, la mujer que había mirado por encima del hombro a todo el mundo durante décadas, tuvo que mudarse con su hermana. Su hermana Carmen vivía en un piso de 2 habitaciones en un barrio obrero, el mismo tipo de barrio del que yo venía, el mismo tipo de barrio que Pilar había despreciado toda su vida. La ironía era casi perfecta. Según me contaron, Pilar pasó los primeros meses negándose a salir del piso. No quería que nadie la viera así, reducida a depender de la hermana a la que había tratado como una ciudadana de segunda clase durante décadas. La vergüenza la consumía más que la pérdida del dinero. Carmen, para su crédito, la acogió sin reproches. «Es mi hermana», dijo a quien quiso escucharla. «La familia es la familia». Una lección de humildad que Pilar nunca había sido capaz de aprender. Y Lara... Lara resultó ser exactamente la clase de mujer que yo sospechaba. Cuando descubrió que Javier no tenía un céntimo, que la mansión donde iba a vivir como una reina ya no existía, que el futuro dorado que le habían prometido era una mentira, hizo las maletas y desapareció. Se fue con su exnovio, un empresario de Alicante que había estado esperando pacientemente a que ella recapacitara. Según me contó mi abogado, ni siquiera le dijo a Javier que se iba. Simplemente dejó de contestar sus llamadas. El bebé, por supuesto, resultó no ser de Javier. Una prueba de paternidad posterior lo confirmaría. El padre era el empresario de Alicante. Lara había estado jugando a 2 bandas todo el tiempo, apostando por el mejor postor. Me pregunto qué sintió Javier cuando recibió los resultados. El hombre que había sacrificado su matrimonio, que había planeado destruir mi vida, que había elegido a una embarazada sobre su esposa de 8 años, descubriendo que ni siquiera era el padre. La justicia poética a veces es más cruel que cualquier venganza que puedas planear. Javier quedó solo, sin dinero, sin casa, sin amante, sin heredero. El príncipe de los Mendoza reducido a nada. La última vez que supe de él, estaba trabajando como conductor de una aplicación de transporte, viviendo en un piso compartido en las afueras de Valencia. Sus antiguos amigos de la alta sociedad ya no le devolvían las llamadas. Pilar murió 6 meses después. Un infarto, según el certificado de defunción. Pero yo creo que murió de algo más. De la humillación de verse reducida a depender de la caridad de una hermana a la que había despreciado toda su vida. No fui al funeral. Mientras todo eso sucedía en España, yo estaba reconstruyendo mi vida en Suiza. Los primeros meses fueron de adaptación. Encontré un apartamento pequeño pero luminoso cerca del centro de Zúrich. Empecé a tomar clases de alemán, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Y volví a trabajar. No fue fácil. Había estado fuera del mercado laboral durante 8 años. Mi currículum tenía un vacío enorme que necesitaba explicar.
Y el mundo de las finanzas había cambiado mucho desde la última vez que había estado en una oficina. Pero tenía algo que no se aprende en ninguna escuela de negocios: determinación. La misma determinación que me había llevado de un barrio obrero a una dirección financiera antes de los 30. La misma fuerza que me había permitido soportar 8 años de humillaciones sin romperme completamente. Actualicé mis conocimientos. Hice cursos online de fintech y blockchain. Leí todos los informes del sector que pude encontrar. Practiqué entrevistas frente al espejo de mi habitación de hotel. Y empecé a enviar currículums. Las primeras respuestas fueron desalentadoras. Gracias por su interés, pero buscamos a alguien con experiencia más reciente. Su perfil es interesante, pero no encaja con lo que necesitamos. Hemos decidido seguir adelante con otros candidatos. Cada rechazo me dolía, pero no me detenía. Había sobrevivido cosas peores que un correo electrónico de rechazo. Un antiguo contacto de mis días como directora financiera me puso en contacto con un banco internacional que buscaba a alguien con mi perfil. He oído que estás buscando trabajo, me escribió en LinkedIn. Hay una posición abierta aquí que podría interesarte. No es dirección financiera, pero es un comienzo. Las entrevistas fueron intensas. 3 rondas, cada una más difícil que la anterior. Me preguntaron sobre el vacío en mi currículum. Tomé un tiempo para cuidar de mi familia, respondí, lo cual no era exactamente mentira. Había cuidado de la familia de Javier durante 8 años. Que no me hubieran valorado por ello era otra historia. Al final me ofrecieron el puesto. Directora de análisis de riesgos. Un título impresionante, un sueldo aún más impresionante, y la oportunidad de volver a hacer lo que mejor sabía hacer. Trabajar con números, tomar decisiones importantes, ser alguien. El día que firmé el contrato, llamé a la tumba de mis padres en Valencia. Era un gesto simbólico, por supuesto. Ellos no podían oírme, pero necesitaba decirles que lo había logrado, que su hija había caído pero se había levantado, que todo lo que me habían enseñado seguía vivo en mí. El primer día de trabajo me miré en el espejo del baño de la oficina y casi no me reconocí, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la mujer que me devolvía la mirada tenía algo que la Valentina de los últimos 8 años había perdido: luz en los ojos. Valentina había vuelto. Conocí a Tomás 6 meses después de empezar a trabajar en el banco. Era uno de los directores del departamento de inversiones. Suizo de nacimiento, discreto, inteligente, con un sentido del humor seco que me hacía reír incluso en los días más estresantes. Al principio manteníamos una relación estrictamente profesional. Reuniones de trabajo, correos electrónicos sobre proyectos, algún que otro café en la cafetería del edificio. Pero poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, algo empezó a crecer entre nosotros. ¿Te apetece cenar esta noche?, me preguntó un viernes, después de una reunión particularmente larga. Conozco un restaurante italiano cerca de aquí que hace la mejor pasta de Zúrich. Dudé un momento. Después de Javier, la idea de volver a confiar en un hombre me aterrorizaba, pero también recordé las palabras de mi padre. La vida está para vivirla, mija. Los errores del pasado no son cadenas para el futuro. Me encantaría, respondí. La cena fue perfecta. Tomás no intentó impresionarme con historias de su éxito profesional. No me habló de dinero ni de posesiones. Simplemente conversamos. De libros, de música, de los lugares que queríamos visitar, de los sueños que todavía nos quedaban por cumplir. ¿Puedo preguntarte algo personal?, me dijo mientras compartíamos un tiramisú. Depende de lo personal que sea. ¿Por qué viniste a Suiza? Una mujer con tu talento podría trabajar en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué aquí? Lo pensé un momento antes de responder. Porque necesitaba empezar de nuevo. Dejar atrás una vida que ya no era mía y construir una nueva desde cero. Tomás asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Yo hice algo parecido hace años, dijo. Dejé un matrimonio que me estaba destruyendo. Todo el mundo me dijo que estaba loco, que debía intentarlo otra vez, que el divorcio era un fracaso. ¿Y qué hiciste? Les demostré que estaban equivocados. Construí una vida que me hace feliz. Y ahora, años después, sé que fue la mejor decisión que he tomado. Nos miramos a los ojos durante un largo momento, y algo en mi pecho, algo que había estado cerrado durante años, empezó a abrirse. Nuestra relación creció despacio, como deben crecer las cosas que merecen la pena. No hubo prisas, no hubo presiones, no hubo expectativas imposibles.
Tomás conocía mi historia. Se la conté una noche, después de varios meses de salir, cuando sentí que podía confiar en él. Le hablé de Javier, de Pilar, de los años de humillación, de la huida de Nochebuena. Escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin juzgarme. Cuando terminé, me tomó las manos y dijo algo que nunca olvidaré. Valentina, lo que hiciste no fue venganza, fue justicia. Recuperaste lo que era tuyo. No tienes nada de qué avergonzarte. Nadie me había dicho eso antes. Nadie me había validado de esa manera. Sentí como algo dentro de mí, algo que había estado tenso durante años, finalmente se relajaba. Tomás me trataba como una igual. Respetaba mi independencia, admiraba mi trabajo, celebraba mis éxitos sin sentirse amenazado por ellos. No me pedía que cocinara, ni que limpiara, ni que organizara su vida. No esperaba que abandonara mi carrera para cuidar de él. No me hacía sentir que mi valor dependía de lo que pudiera darle. Era una relación de adultos. De personas completas que eligen estar juntas, no de parásitos que necesitan alimentarse del otro. Un día, varios meses después de empezar a salir, me hizo una pregunta que me dejó pensando. Valentina, ¿qué aprendiste de todo lo que pasó? ¿De tu matrimonio, de la traición, de la huida? Lo pensé durante varios minutos antes de responder. Aprendí que el amor no es suficiente, que puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así estar con la persona equivocada. Que el amor sin respeto es cárcel, no libertad. ¿Qué más? Aprendí que el dinero importa, no porque sea lo más importante, sino porque te da opciones. Si yo no hubiera tenido esa cuenta en Suiza, si hubiera dependido completamente de Javier, probablemente seguiría atrapada en esa casa, soportando humillaciones, perdiendo lo poco que me quedaba de mí misma. El dinero como libertad, no como fin. Exactamente. Mi padre decía que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte. Tenía razón. Pero el dinero propio, el que ganas con tu trabajo y guardas a tu nombre, también es algo que nadie puede quitarte. Y esa combinación, conocimiento más independencia financiera, es la mayor protección que puede tener una mujer. Tomás tomó mi mano sobre la mesa. Eres la mujer más impresionante que he conocido. No soy impresionante, solo soy alguien que aprendió la lección a tiempo. Han pasado 2 años desde aquella Nochebuena en Valencia. 2 años desde que dejé mi regalo en la caja fuerte y salí por la puerta sin mirar atrás. Hoy vivo en un apartamento con vistas al lago de Zúrich. Tomás se mudó conmigo hace 6 meses, aunque cada uno mantiene su independencia financiera. Es un acuerdo que funciona para los dos. Amor sin dependencia. Compañía sin pérdida de identidad. Mi carrera va mejor que nunca. El mes pasado me ascendieron a vicepresidenta del departamento, un logro que mis padres habrían celebrado con lágrimas de orgullo. A veces cuando camino por las calles nevadas de Zúrich, pienso en la mujer que fui durante 8 años, aquella sombra que deambulaba por una mansión que no era suya, tratando de complacer a personas que nunca la valoraron. Me da pena, pero no me arrepiento, porque cada paso en falso me trajo hasta aquí. Cada humillación me enseñó algo sobre mí misma. Cada lágrima derramada en silencio alimentó la fuerza que necesité para irme. A veces pienso en lo que mis padres dirían si pudieran verme ahora. Mi padre, con sus manos de mecánico y su corazón de oro. Mi madre, con su máquina de coser y su sabiduría silenciosa. Creo que estarían orgullosos. No del dinero, no del apartamento con vistas al lago, no del título impresionante en mi tarjeta de visita. Estarían orgullosos de que su hija no se rindió, de que encontró el valor para empezar de nuevo, de que honró su memoria viviendo una vida digna. El conocimiento es lo único que nadie puede quitarte, me decía mi padre. Tenía razón, pero ahora añadiría algo más a esa lección. El respeto propio tampoco te lo puede quitar nadie. Solo tú puedes regalarlo. Y yo regalé el mío durante 8 años a personas que no lo merecían. Nunca más. No creo en el destino ni en las coincidencias. Creo en las decisiones. En las pequeñas elecciones que hacemos cada día y que, sumadas, determinan el curso de nuestra vida. Y aquella noche de Nochebuena, cuando me senté frente a Javier, Pilar y Lara, tomé la decisión más importante de mi vida: dejar de ser la víctima y convertirme en la heroína de mi propia historia. Fue la mejor decisión que he tomado. A veces recibo noticias de Valencia a través de conocidos comunes. Javier sigue conduciendo para la aplicación de transporte. Ha intentado varias veces empezar negocios, pero todos han fracasado.
Sin el dinero de mis padres para respaldarlo, resulta que no era el empresario brillante que creía ser. Lara tuvo a su bebé, un niño que se parece asombrosamente al empresario de Alicante. Se casó con él poco después del nacimiento. Dicen que es infeliz, pero que el dinero la mantiene cómoda. La casa de Valencia la vendí hace un año. El proceso fue largo y complicado, con Javier intentando bloquear la venta desde todos los ángulos legales posibles. Pero mi abogado era mejor que el suyo, y al final la ley estaba de mi lado. El comprador fue un empresario chino que la convirtió en un hotel boutique. Pagó 2,5 millones de euros, dinero que añadí a mi cuenta suiza. A veces me pregunto si los huéspedes sienten algo extraño al dormir en las habitaciones donde yo pasé tantas noches llorando en silencio. Probablemente no. Los fantasmas del pasado solo persiguen a quienes los dejan. Mi abogado me envió fotos de la renovación. Tiraron todos los muebles que Pilar había elegido con tanto orgullo. Pintaron las paredes de colores modernos. Convirtieron el salón donde me humillaban en una recepción con wifi gratis y máquina de café. Me gustó eso. Me gustó que no quedara nada de la mansión de los Mendoza, que su legado de crueldad hubiera sido borrado y reemplazado por algo útil. Y yo dejé los míos en aquella caja fuerte, junto con un cartón de embarque y un extracto bancario. Esta mañana, mientras desayunaba con Tomás, me llegó un mensaje de una antigua conocida de Valencia. Valentina, no sé si te interesa saberlo, pero Javier ha tenido un accidente. Está en el hospital, nada grave. Pero preguntó por ti. Quería saber si podrías... No terminé de leer el mensaje. Lo borré. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para siempre. Tomás me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Todo bien? Todo bien. Solo el pasado intentando llamar mi atención. ¿Y qué le dijiste? Nada. Hay conversaciones que ya no vale la pena tener. Tomás sonrió y volvió a su periódico. No hizo más preguntas, no insistió. No me presionó para que le contara más. Simplemente aceptó mi respuesta y siguió con su desayuno. Ese es el tipo de hombre que merece estar en mi vida. Alguien que respeta mis decisiones, que no necesita controlar cada aspecto de mi existencia, que entiende que hay partes de mi pasado que prefiero dejar atrás. Yo miré por la ventana el lago brillando bajo el sol de invierno y pensé en todo el camino recorrido, desde un barrio obrero de Valencia hasta un apartamento con vistas en Zúrich. Desde hija de un mecánico hasta vicepresidenta de un banco internacional. Desde esposa sumisa hasta mujer libre. El viaje no ha sido fácil, pero cada paso, cada caída, cada momento de duda, me ha traído hasta aquí. Y aquí, en esta ciudad de lagos y montañas, es exactamente donde quiero estar. Mi historia no tiene una moraleja simple ni una lección edificante. La vida rara vez funciona así. Las situaciones son complejas, las personas son complicadas, y las decisiones correctas no siempre son las fáciles. Pero si tuviera que resumir lo que aprendí, sería esto. El amor es hermoso, pero el dinero en tu propia cuenta es mejor. No porque el dinero sea más importante que el amor, sino porque el dinero te da la libertad de elegir qué amor mereces. Una mujer sin recursos propios es una mujer vulnerable. Puede amar con todo su corazón, puede trabajar sin descanso, puede sacrificarse hasta la extenuación. Pero si no tiene dinero a su nombre, siempre estará a merced de quien lo tenga. Yo lo aprendí de la manera más dura. Vi cómo el dinero de mis padres, el fruto de toda una vida de trabajo honesto, era manipulado y controlado por personas que no movieron un dedo para ganarlo. Vi cómo mi independencia económica se evaporaba mientras yo organizaba cenas y compraba ropa de bebé que nunca llegaría. Y vi cómo, cuando finalmente recuperé ese dinero, todo cambió. De repente tenía opciones. De repente podía irme. De repente era libre. Mis padres me dejaron 2 herencias. Una era el dinero que ahorraron durante toda su vida, céntimo a céntimo, sacrificio tras sacrificio. La otra era algo más valioso, la certeza de que yo merecía más de lo que la vida me estaba dando. Tardé 8 años en recordar esa segunda herencia. 8 años de humillaciones, de silencios, de pérdida de identidad. 8 años de olvidar quién era yo y qué merecía. Pero finalmente la recordé. Aquella noche de octubre, cuando vi el cargo de 600 euros en ropa de bebé, algo dentro de mí despertó. La Valentina que había sido, la directora financiera brillante, la mujer que había conquistado el mundo corporativo desde un barrio obrero, resucitó de entre los muertos. Y cuando lo hizo, nada ni nadie pudo detenerme.
Esa es mi historia. La historia de cómo mi marido sentó a su amante en mi silla en la cena de Navidad, de cómo les dejé un regalo en la caja fuerte, y de cómo, una hora después, yo estaba en un avión hacia mi nueva vida, mientras ellos se quedaban a oscuras, literal y metafóricamente. Si estás leyendo esto y te sientes atrapada en una situación parecida, quiero que sepas algo. Siempre hay una salida. Puede que no la veas ahora, puede que parezca imposible, puede que te sientas demasiado cansada para buscarla, pero existe. Empieza pequeño. Abre una cuenta a tu nombre que nadie más conozca. Guarda copias de tus documentos importantes. Mantén el contacto con personas de confianza fuera de tu círculo familiar inmediato. Recuerda quién eras antes de que alguien intentara convencerte de que no valías nada. Y sobre todo, nunca olvides que el dinero en tu propia cuenta no es egoísmo. Es supervivencia. Es libertad. Es la diferencia entre quedarte atrapada y poder irte. Mis padres me enseñaron que el conocimiento es lo único que nadie puede quitarte. Tenían razón. Pero el dinero propio, ganado y guardado a tu nombre, es la llave que abre la puerta hacia cualquier parte. Yo tardé 8 años en usar esa llave. No cometas el mismo error. Finalmente, irrevocablemente, absolutamente libre.